tal? Resolveré el siguiente ejercicio relacionado al cálculo diferencial. Y el ejercicio dice así: la ventana de una casa consta de un cuadrilátero coronado con una semicircunferencia. Si el perímetro debe de ser de 8 metros, ¿cuáles son los valores X y Y de la ventana para que entre la mayor cantidad de luz a la habitación? Bueno, en esta cuestión nos piden encontrar las mayores longitudes X y Y de nuestra ventana, aquí y aquí. Y nuestra ventana tiene una semicircunferencia como corona, La longitud de esta semicircunferencia lo denoté con una letra Z. Los lados de nuestro cuadrilátero que están abajo de nuestra corona, que forma la ventana, esta longitud Y es la altura y la longitud X es la base de nuestra ventana, la longitud de nuestra base. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para determinar las mayores longitudes X y Y que formarán nuestra ventana? Para este caso voy a tener que buscar una relación, una ecuación que me permita relacionar estas longitudes. ¿Y qué mejor que encontrar el área de esta ventana? Entonces, encontraré el área de esta ventana, o sea, el área de esta semicircunferencia y de este cuadrilátero. Veamos cómo va a quedar. Para encontrar el área de esta corona, va a ser área, lo voy a denotar como área Z, Va a ser igual, como esta fórmula, encontramos el área de un círculo entero, la mitad, si le quito la mitad a esta área, voy a encontrar el área de la mitad de un círculo. En este caso, va a ser el área de este sector, la corona de nuestra ventana. Entonces voy a escribir 1/2 pi, porque aquí está en la fórmula, por radio al cuadrado. ¿Cuál sería el radio para esta corona? Sabemos que el diámetro de aquí a aquí es el mismo diámetro que tiene nuestra base de nuestra ventana. Entonces, el diámetro para nuestra corona en este caso va a ser X, pero yo requiero el radio. Entonces, el radio va a ser la mitad de esa X, porque es un diámetro. Y ya está. Ahora todo esto elevado al cuadrado, porque el radio se tiene que elevar al cuadrado, y el radio es igual a la mitad de X en esta parte. Va a formar nuestro radio para la corona de nuestra ventana. Y ya está. Ahora aquí simplemente vamos a tener que simplificar esta expresión algebraica, nuestra fórmula. Esto va a quedar así. Va a quedar 1/2 pi. Lo voy a hacer paso a paso para que vean cómo esto se va desarrollando. Va a ser X, este exponente 2 afecta a la X y afecta a 2. Va a ser X al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Y ahora, al simplificar más, nuestra expresión va a quedar 1 por pi por X cuadrada. Va a quedar pi por X cuadrada. 2 por 4 son 8. Y ya está. Ya tenemos esta expresión algebraica que representa el área de nuestra corona para nuestra ventana, esta parte. Ahora, para encontrar el área de nuestro cuadrilátero, o sea, nuestra parte de abajo, aquí de nuestra ventana, vamos a tener que desarrollar esto. Área para este sector lo voy a denotar como el sector XY. Entonces, el sector de esta parte de nuestra ventana que tiene la forma de un cuadrilátero va a ser así. Va a ser base por altura, X por Y. Y ya está. Ahora, ¿qué sucede con esta expresión y con esta otra expresión? Que al juntar estas expresiones, esta expresión con esta expresión, nos va a dar el área de nuestra ventana en forma de expresión. Veamos cómo queda.
Bien, el área de nuestra ventana va a ser así. Área, la letra A va a representar al área de nuestra ventana. Entonces, va a quedar así. Vamos a sumar el área de la corona. El área de la corona ya encontramos que está representado por esta expresión algebraica. Pi por x cuadrada entre 8. Ahora, más para encontrar el área total de nuestra ventana, más el cuadrilátero de nuestra ventana, esta parte. Y está representado por esta expresión algebraica. Escribo x por y. Y ya está. Esta expresión algebraica representa al área de nuestra ventana. Pero vemos aquí que tenemos dos variables, x y y. Vamos a dejar esa expresión algebraica en función de una sola variable. En este caso, lo vamos a dejar en función de x, en función de la base de aquí, de nuestra ventana. Y al obtener nuestra fórmula ya simplificada, vamos a encontrar los valores críticos y vamos a aplicar el criterio de la primera derivada para encontrar las mayores dimensiones para x y luego la mayor dimensión para y. Entonces, vamos a simplificar esta función y lo vamos a dejar en función nada más de x. Pero para que yo pueda dejarlo en función de x nada más, voy a tener que sacar esta variable y. Para eso voy a tener que hallar el perímetro de mi ventana. Y veamos cómo encontrar el perímetro de la ventana. Bien, para encontrar el perímetro de nuestra ventana, sabemos que el perímetro simplemente es la suma de los lados en nuestra figura. En este caso, vamos a tener que sumar esta longitud, esta otra, y esta otra, y esta otra también, para encontrar el perímetro para nuestra ventana. Aquí en el ejercicio nos dan que el perímetro debe de ser de 8 metros. Entonces, teniendo este dato, va a ser así. Vamos a tener que encontrar el perímetro de de nuestra corona. Aquí. Y como forma la mitad de un círculo, sabemos que para encontrar el perímetro de un círculo es pi por diámetro. Pero como en este caso va a ser la mitad, entonces va a quedar de esta forma. El perímetro va a ser pi por el diámetro entre 2. O sea, va a quedar así. Va a ser pi por el diámetro, en este caso el diámetro es x. Pero como pi por el diámetro nos va a dar el perímetro de toda la circunferencia, pero nosotros nada más queremos la mitad de este perímetro. Por eso escribimos un 2 abajo, porque le vamos a quitar la mitad a ese perímetro, y ese perímetro va a ser el perímetro de nuestra corona. Y ya está. Más, ahora, la suma de este lado y de este lado. O sea, y más x más y otra vez. Igual, como en el ejercicio nos dicen que el perímetro tiene que ser 8, la suma de esta expresión y esta otra tiene que ser igual a 8 metros. Ahora simplemente tenemos que simplificar términos que sean semejantes. Va a quedar de la siguiente forma. Y más y nos da 2y, igual a 8. Aquí va a quedar pi por x entre 2 más x más 2y. Pero todavía podemos simplificar estos términos. El término que contiene a x, aquí, estos dos términos. Voy a quitar el factor común y únicamente entre paréntesis voy a escribir los coeficientes pi entre 2 más 1. Así. Si pueden ver aquí, x por pi medios me da x entre 2 por x. X por 1, pues me da x.
Simplemente cambié, factoricé nuestra expresión algebraica. Ahora aquí simplemente voy a sumar pi medios más 1. O sea, 2 multiplica a 1 y se agrega a pi, así. Pi más 2 entre 2. O sea, 2 por 1 son 2. Este 2 se le va a agregar a pi, o sea, va a quedar pi más 2. Y toda esa suma se va a dividir entre este 2. Por eso lo escribí así. Esta parte es álgebra, es aritmética. Es operaciones con fracciones, tanto numéricas como algebraicas. Tienen que tener muy claro cómo sumar fracciones. Bien, ahora, esta expresión, de esta expresión, voy a tener que sacar, voy a despejar a y en este caso. Veamos cómo va a quedar. Bien, voy a despejar a y entonces. Va a quedar así. Y va a ser igual, este 8 no lo muevo. Ahora, toda esta expresión lo paso del otro lado y va a pasar con signo negativo. Como era positivo, se vuelve negativo del otro lado. Ahora, este 2 que está multiplicando a y va a pasar del otro lado dividiendo a toda esta expresión que pase de este lado. Y ahora sí, este 2 va a dividir a este 8. Este 2 va a dividir a esta expresión. Va a quedar así. 8 entre 2 es 4. Y aquí queda, como le voy a quitar la mitad a esta expresión, lo puedo escribir así. Un medio, en este caso el signo negativo, después un medio de pi más 2 entre 2 por x. Así. Ahora, este 2 va a multiplicar a este 2. Este 1 va a multiplicar a pi y a 2. Va a quedar así. Va a quedar 1 por pi, pi. 1 por 2, 2. Entre 2 por 2 son 4. Todo esto multiplicando a la x. Y ya está. Ya despejé, en este caso, a la variable y. Esto también lo puedo escribir de esta forma. Puedo escribirlo como y igual a 4 menos, este 4 lo puedo quitar en forma fraccionaria, un cuarto, pi más 2 por x. Y ya está. Esta expresión que yo tengo aquí, lo voy a cambiar por la y, en este caso. Veamos cómo va a quedar. Bien, esta es la función para el área de mi ventana. Y lo que voy a hacer, voy a dejar la función en función nada más de la variable x. La variable y lo voy a tener que quitar en este caso. Y lo voy a reemplazar por esta función. Y va a ser igual a 4 menos un cuarto de pi más 2 por x. Esta expresión lo obtuvimos al despejar a y en la relación del perímetro. En este caso va a ser así. Área va a ser igual a pi por x cuadrada entre 8 más x. Ahora, en lugar de y, lo cambio por toda esta expresión. Va a ser 4 menos un cuarto por pi más 2 por x. Y aquí lo único que queda es simplificar. Vamos a tener que usar álgebra. Va a ser área va a ser igual a pi por x cuadrada entre 8. Esta x multiplica el 4 y multiplica a esta expresión x. Como un cuarto es un factor y pi más 2 que está entre paréntesis también es otro factor y x es otro factor, solamente puedo multiplicar uno de estos factores. Va a ser x por x, va a ser x cuadrada. Por eso va a quedar 4x menos un cuarto por pi más 2 por x cuadrada. Así. Y ahora, lo que voy a hacer aquí es simplificar términos que sean semejantes.
Este término y este otro son semejantes porque ambos tienen la letra en común x y ambos están elevados en sus x, están elevados a la segunda potencia. Va a ser así. Área va a ser igual a pi entre 8 por x cuadrada menos un cuarto por pi más 2 por x cuadrada más 4x. Este término y este término, lo que voy a hacer es quitarles el factor común que tienen. O sea, la letra en común, que es x. Y el mayor exponente que tiene x en este caso es 2. Por eso va a quedar pi entre 8 menos un cuarto, paréntesis, pi más 2, cierro el corchetes y afuera quito la letra en común con su exponente. En este caso, la expresión en común es x cuadrada. Así. Y ahora aquí simplemente simplificamos esta parte. Va a quedar así. Pi entre 8. Ahora, esto es aritmética. Sabemos que a una fracción, si lo multiplicamos tanto el numerador, el número de arriba, como el número de abajo, el denominador, por un mismo número, la fracción no se altera. Simplemente cambia de forma, pero sigue teniendo el mismo valor que representa la fracción. En este caso, el 1 lo multiplico por 2, nos da 2. El 4 lo multiplico por 2, nos da 8. Y ya está. ¿Por qué creen que hice esto? Porque lo que voy a hacer es simplificar esta fracción. O sea, así. Pi entre 8 menos 2 octavos por pi menos 2 octavos por 2 va a quedar así. Menos 2 octavos va a multiplicar a pi y al número 2. O sea, puede quedar así. Aquí simplemente multiplico el 2 por el 2. Por eso me da, en este caso, me va a dar menos 4 octavos. Así. Aquí lo estoy haciendo paso a paso para que entiendan cómo es que se obtiene cada número. Entonces, área va a ser igual a pi entre 8 menos 2 octavos de pi menos 4 octavos, todo eso por x cuadrada más 4x. Área va a ser igual, entonces, simplemente como tienen los mismos números abajo, los números de arriba se van a juntar. Pi menos 2pi es menos pi, porque le quita un pi. Y ya está. Esta expresión entonces, ya simplificada, nos va a quedar así. Si lo queremos dejarlo de una forma mejor, quito el signo en común, el signo negativo, y lo puedo escribir así. Menos un octavo por pi sigue siendo negativo. Menos un octavo por 4 nos da menos 4 octavos. Así. No alteré el valor que representan. Simplemente cambié su forma, pero el valor que representan sigue siendo lo mismo. Entonces, ya tengo nuestra área solamente en función de la longitud x. Ahora vamos a encontrar el mayor valor para x. Bien, ahora el área de nuestra ventana ya está solamente en función de una sola variable, en este caso x. Vamos a encontrar ahora la derivada de la función para determinar cuál es el mayor valor para la longitud x que nos va a proporcionar la mayor área por la que entrará la mayor cantidad de luz a la habitación. Veamos cómo se realiza esto. Bien, ahora vamos a aplicar el criterio de la primera derivada para poder encontrar la mayor longitud para x. Y esta mayor longitud nos proporcionará la mayor área
por donde entrará la mayor cantidad de luz a la habitación. Bien, vamos a tener que derivar nuestra función de área usando esta fórmula, derivada con respecto a x de, en este caso, una constante multiplicando a la x elevado a la n, es constante por x a la n menos 1. Ya está. La función para nuestra área va a quedar así. Toda esta parte, menos 1/8, multiplicando a pi más 4, es, en ese caso, c, la constante. Va a multiplicar al exponente 2. Va a quedar así, entre corchetes, meto menos 1/8, pi más 4, multiplicando, dentro de unos paréntesis, meto multiplicando al 2, aquí. Y ahora, el exponente de nuestra x va a perder una unidad. Y lo mismo para el siguiente término, 4x. Va a ser así, 4 por 1 por x. A la x se le quita una unidad a su exponente. Entonces, va a quedar así. Va a quedar menos 1/8 por 2 nos da menos 1/4. Y multiplicando a pi más 4 por x, x pierde una unidad en su exponente, simplemente queda x. Aquí va a ser 4 por 1, x a las 0 potencias, porque 1 menos 1 es 0. Va a quedar simplemente 4. Y ya está. Esta expresión que obtuve aquí es la derivada para nuestra función de área, nuestra función del área de nuestra ventana. Ahora, como vamos a aplicar el criterio de la primera derivada, esta expresión que encontré aquí lo voy a tener que igualar a 0. Esto con el fin de encontrar el valor crítico para x. O sea, nuestra función de área se iguala a 0. La derivada de nuestra función de área se iguala a 0. Ahora, simplemente lo que voy a hacer es solucionar esta ecuación de primer grado. Voy a despejar a la x y va a quedar así. X va a ser igual, este 4, como es positivo, del otro lado pasa con signo negativo. Y ahora, este coeficiente menos 1/4 por pi más 4, todo esto va a pasar del otro lado dividiendo, porque está multiplicando a la x, del otro lado va a pasar dividiendo a menos 4. Va a quedar así. Y ahora, simplemente lo que vamos a hacer aquí es simplificar términos que sean semejantes. Aquí, menos 4, al ser dividido entre menos 1/4, pueden usar una calculadora aquí si no están familiarizados con las fracciones. Una fracción dividiendo a un número entero, nos va a quedar así, 16 entre pi más 4. Menos 4 entre menos 1/4 es 16. Entonces 16 queda arriba, dividido entre pi más 4. Y ya está. Esto tiene un valor en decimales aproximados de 2.24 y seguido de un montón de decimales. Es un número irracional. Ahora, lo que vamos a hacer es determinar si este valor es máximo o mínimo. Veamos cómo podemos determinar eso. Bien, ahora lo que vamos a hacer es determinar si este valor es máximo o mínimo relativo. En este caso, x es igual a 16 entre pi más 4, que es aproximadamente igual a 2.24. Vamos a hacer ese análisis de esta forma. Vamos a elegir un valor un poco menor. Un valor un poco menor a 2.24 es 2. Este 2 lo vamos a sustituir en la función derivada, o sea, la función que fue el resultado de nuestra derivada para el área, este. Entonces, en lugar de x, lo cambio por el valor de 2, que es un valor un poco menor a 2.24. Aquí va un 2 y ya está. Bien, entonces este resultado nos va
a dar un valor, en este caso, un valor aproximado de 0.429. Este valor es un valor positivo, o sea, si nosotros analizamos esto como en una gráfica, en una función, nos va a dar una curva así como una parábola. Lo que hacemos realmente aquí es ver si la pendiente tiene signo positivo. Como aquí la pendiente tiene signo positivo, eso quiere decir que la función está creciendo en este caso. Y si del otro lado tenemos un signo negativo, va a formar esto: crece, decrece. Eso quiere decir que nos va a indicar un valor máximo. Si fuera lo contrario, si fuera de esta forma, si nos diera una pendiente negativa y pasáramos a tener una pendiente que fuese positiva, tendríamos un valor mínimo. Bien, analizando ahora un valor un poco mayor, en este caso un valor un poco mayor a 2.24 sería 3. Sería así. Al sustituir en lugar de x por el 3, nos va a dar un valor aproximado, para este caso, de menos 1.356. Aquí lo único importante es ver el signo. Va de un signo más a un signo menos, por lo tanto es un máximo. Entonces, este valor de x igual a 16 entre pi más 4, que es aproximadamente 2.24, representa a un valor máximo, porque va de más a menos, al darle un valor menor y hacia darle un valor mayor para el valor crítico. Si fuese aquí negativo, una pendiente con signo negativo y luego pasase a un valor positivo, como este, sería un mínimo, pero en este caso es un máximo. Entonces, esta longitud para x debe de ser de 16 entre pi más 4, 16 entre pi más 4 metros, que es aproximadamente 2.24 metros. Vamos ahora a determinar el valor máximo para y. Para encontrar la longitud y, simplemente, como x es el equivalente a 16 entre pi más 4, que es aproximadamente 2.24, voy a tomar esta expresión para que me dé una forma exacta para la longitud de y. Entonces, lo que voy a hacer aquí es sustituir simplemente en lugar de x, cambiarlo por el valor que representa esta x. Va a ser así, va a ser 16 entre pi más 4. Y ya está. Ahora aquí lo que voy a hacer es simplificar términos para que se reduzca mi expresión. Ahora, 16 entre 4 es 4 y nos da 4 por pi más 2, todo eso entre pi más 4. Ahora, simplemente los junto como... Bueno, esto ya es de álgebra, va a ser 4 multiplicando a esta expresión menos la expresión de arriba. Todo eso dividido entre pi más 4. Es como una fracción cuando tú juntas, por ejemplo, 3 menos 1 medio. Multiplicas 3 por el 2 y ese producto se junta con menos 1 de arriba dividido entre 2. Como una fracción. Por eso tienen que tener claro las operaciones con fracciones. En sí, todas las operaciones básicas que se deben de aprender en aritmética y en álgebra. Entonces, aquí va a quedar 4 por pi, 4 por 4, nos va a quedar 4pi más 4 por 4 son 16. Menos 4 por pi y menos 4 por 2 en este caso, nos va a quedar así. Menos 4pi menos 4 por 2 es menos 8. Todo eso dividido entre pi más 4.
y igual a, en este caso, 4pi menos 4pi es 0. Son iguales y de signos contrarios. 16 menos 8 nos da 8 entre pi más 4. Y esto lo que encontramos aquí es el valor de la longitud y para nuestra ventana. O sea, tiene un valor aproximado de 1.12 aproximadamente. Y con esto podemos concluir que las longitudes, bueno, en conclusión, las longitudes para y para x deben de ser, para x debe de ser 2.24 metros y para y tiene que ser 1.12 metros para que nos dé la mayor área por donde va a entrar la mayor cantidad de luz a la habitación. Veamos esto con detenimiento. Bien, entonces el valor de la longitud x debe de ser aproximadamente de 2.24 metros y la longitud para y debe de ser de 1.12 metros aproximadamente. La longitud de x, la longitud de y. Con estas longitudes nos va a proporcionar la mayor área en donde entrará la mayor cantidad de luz a la habitación. Y de esta forma se resuelve este ejercicio. Un poco laborioso, pero al final muy gratificante porque encontramos las mayores longitudes para nuestro problema, que es encontrar la parte de la ventana en donde debe de entrar la mayor cantidad de luz a la habitación. Bueno, eso es todo. Suscríbanse.